En las vastas estepas de Mongolia nacieron guerreros cuya destreza con el arco cambió el curso de la historia, aunque no lo creas. Los arqueros mongoles, temidos y respetados en todo el mundo antiguo, fueron la clave del éxito de uno de los imperios más grandes jamás conocidos. Con su habilidad para disparar con una precisión letal, desde caballos en plena carrera, estos arqueros no solo dominaron el arte de la guerra, sino que también transformaron las tácticas militares para siempre. Hoy exploraremos cómo estos arqueros, desde sus humildes comienzos en las estepas, crearon un imperio que se extendió desde Asia hasta Europa. Bienvenido a Repasos para Zapasos. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los arqueros mongoles. Prepárate para descubrir cómo su destreza con el arco y la flecha y sus tácticas de caballería les otorgaron un lugar en la historia como uno de los soldados más letales. Para que podamos entender la importancia de los arqueros mongoles, primero debemos adentrarnos en el mundo del Imperio Mongol, uno de los más extensos y más poderosos en la historia. Fundado por Genghis Khan en el siglo XIII, el Imperio Mongol se expandió rápidamente, abarcando desde Asia hasta Europa. Esta expansión sin precedentes no habría sido posible sin su excepcional ejército, en el cual los arqueros a caballo jugaban un papel central. Los arqueros mongoles eran el corazón del ejército mongol. Su habilidad para disparar con precisión mientras cabalgaban a gran velocidad era legendaria. Eran maestros en el uso del arco compuesto, una herramienta letal que les permitiría disparar a larga distancia y con una precisión inigualable. La movilidad y la flexibilidad de estos arqueros eran claves en las tácticas militares mongolas. Podían ejecutar maniobras complejas, ataques sorpresa, por ejemplo, confundiendo y desmoralizando a los enemigos antes de que estos pudieran reaccionar. En la vasta campaña de las conquistas mongolas, los arqueros eran mucho más que soldados, eran la manifestación de una revolución en la guerra a caballo. Su presencia en el campo de batalla simbolizaba el poder, la velocidad y la astucia del ejército del Gran Khan. Los arqueros mongoles eran reconocidos por su extraordinaria habilidad, una destreza que se forjaba desde una edad temprana en las ásperas estepas de Mongolia. El entrenamiento, por supuesto, comenzaba en la infancia. Los niños mongoles aprendían a montar a caballo casi tan pronto como aprendían a caminar, y poco después también aprendían a manejar el arco. Esta temprana familiarización con la caballería y con el tiro era esencial para su futuro como guerreros. Los arqueros de Genghis Khan perfeccionaban el arte de disparar en todas direcciones mientras cabalgaban a alta velocidad. Su técnica les permitía disparar incluso hacia atrás, una maniobra conocida como tiro parto, con una precisión sorprendente. Además de su habilidad con el arco, los arqueros mongoles eran entrenados para ser extremadamente móviles y adaptables. Podrían cubrir grandes distancias rápidamente, lo que les permitía realizar emboscadas, ataques relámpago y retiradas estratégicas. Estas habilidades combinadas de tiro con arco y de caballería no solo hacían de los arqueros mongoles unos adversarios temibles, sino que también eran fundamentales en las tácticas de la guerra mongola. Su capacidad para atacar y retirarse rápidamente les daba una ventaja significativa en el campo de batalla. Las tácticas de guerra de los mongoles, con los arqueros como pieza clave, revolucionaron la estrategia militar de la época y fueron esenciales para sus numerosas victorias. Parte fundamental de sus tácticas era su movilidad. Los arqueros mongoles, montando caballos muy rápidos y muy resistentes, podían realizar ataques sorpresivos, disparaban una lluvia de flechas y se retiraban antes de que el enemigo pudiera responder. El famoso tiro parto, disparar hacia atrás mientras se huye, era una táctica desorientadora que sembraba la confusión y el miedo entre las filas enemigas. Esta maniobra permitía a los mongoles mantener a sus adversarios en constante incertidumbre. Otra táctica era la falsa retirada. Los mongoles fingían huir en desorden para atraer al enemigo hacia
una emboscada donde los arqueros los esperaban para atacarlos sin piedad. Estas estrategias, combinadas con una comunicación muy efectiva y por supuesto una planificación meticulosa, permitieron a los arqueros mongoles dominar el campo de batalla. Su capacidad para atacar desde la distancia y moverse rápidamente los convirtió en una de las fuerzas militares más temidas de su tiempo. El arma principal de los arqueros mongoles era, sin dudarlo, el arco compuesto. Este arco, notable por su diseño y su eficiencia, fue una pieza clave en su dominio del campo de batalla. El arco compuesto mongol era relativamente pequeño, pero extremadamente potente, diseñado justamente para ser utilizado a caballo. Su construcción de madera, cuerno y tendón le otorgaba una fuerza de tensión muy superior, permitiendo disparar flechas a grandes distancias con una precisión asombrosa. Además del arco, los arqueros mongoles estaban equipados con un carcaj lleno de flechas de distintos diseños, cada una adecuada para un propósito específico, como perforar armaduras o disparar a una distancia mucho más larga. En cuanto a su vestimenta, los arqueros mongoles usaban ropa ligera y flexible, que les permitía moverse libremente a caballo. Su equipo de montar también estaba cuidadosamente diseñado para facilitar el tiro con arco y la maniobrabilidad. El equipo y las armas de los arqueros mongoles no solo reflejaban su estilo de vida nómada y su adaptación al entorno de las estepas, sino que también eran una manifestación de su enfoque estratégico en la guerra, en que la movilidad y la precisión eran vitales para la victoria. La expansión de su imperio, que llegó a ser el más grande en términos de territorio contiguo, fue en gran parte impulsada por la habilidad y la táctica de estos soldados. Un ejemplo muy notable es la batalla de Khalkha en 1223. Aquí los arqueros mongoles desempeñaron un papel crucial al utilizar su técnica de tiro parto, confundiendo y desgastando al ejército ruso antes de que el grueso de las fuerzas mongoles ejecutara una emboscada decisiva. En la batalla de Mohi, los arqueros mongoles utilizaron tácticas similares contra el ejército húngaro. Sus ataques rápidos y precisos desde la distancia desestabilizaron a las fuerzas enemigas, permitiendo a los mongoles ganar una victoria aplastante. Los arqueros mongoles también fueron fundamentales en asedios. Durante el asedio de Bagdad en 1258, sus arcos compuestos permitieron disparar flechas incendiarias y proyectiles sobre las murallas, contribuyendo a la caída de la ciudad. Estos y muchos otros ejemplos demuestran cómo la maestría de los arqueros mongoles no solo aseguró victorias en el campo de batalla, sino que también fue una fuerza motriz detrás de la rápida expansión del imperio mongol. Su habilidad en la guerra montada cambió la forma en que se luchaba en Eurasia y dejó una marca en la historia. El legado de los arqueros mongoles se extiende mucho más allá de las conquistas de su imperio, dejando una huella duradera en la historia militar y en las culturas que encontraron. Los métodos de guerra de los mongoles, especialmente su uso del arco y de la caballería, influyeron significativamente en las tácticas militares en Eurasia. Ejércitos en regiones tan diversas como Europa del Este y China adoptaron aspectos de estas tácticas para sus propias fuerzas militares. En particular, la movilidad y la capacidad de realizar ataques rápidos y precisos desde la distancia fueron adoptadas por varios ejércitos en los siglos posteriores. La eficacia del arco compuesto mongol y su técnica de caballería se convirtieron en modelos a imitar. En resumen, el legado de los arqueros mongoles es uno de innovación y de adaptabilidad. Su influencia se extendió por el mundo conocido de la época y continúa siendo un tema de estudio y de admiración en la historia militar y cultural. Los arqueros mongoles fueron un gran componente de un ejército conquistador, pero también fueron innovadores en el arte de la guerra. Su legado se manifiesta no solo en la expansión de un imperio,
sino también en la evolución de la estrategia militar a lo largo de toda la historia. Si has disfrutado de este video y has aprendido al menos una cosa nueva hoy, por favor, en vez de suscribirte, que es algo que todos te piden, me ayudaría mucho que veas un video más. Quizá quieras aprender un poco más sobre los ninjas japoneses y compararlos con los arqueros mongoles, o quizá quieres saber cómo se dio el desastre nuclear de Chernobyl. Y si es así, tengo videos sobre esos temas justo aquí en Repasos Pasos. Muchas gracias, por favor ve un video más y nos vemos en el próximo repaso.